invitar, hermano, a que usted mire a su hermano y le brinde una sonrisa sincera, genuina. Qué bueno es habitar todos en armonía. Y cántale así como dice la palabra, porque el Señor cambia nuestra tristeza en alegría, porque aún en medio de las dificultades Él está presente. Él es nuestro gozo. Amén. Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el te alabaré.
Te entregamos nuestra vida a ti. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Que esta misma disposición esté en sus corazones para recibir la palabra que el pastor tiene para nosotros. Muy buenos días, Iglesia del Señor. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Bueno, qué precioso es bendecir el nombre del Señor. Y nos hemos congregado en esta mañana a adorar su precioso nombre. Que el nombre del Señor sea exaltado. Es todo el interés que tenemos. Y es que nuestro Dios sea engrandecido y sea exaltado. Dele un saludito al hermano que está al lado suyo y dígale: qué bueno verte, qué bendición que estás hoy aquí. Podemos conocer el amor de Dios a través de otros hermanos. El amor de Dios se refleja, ¿verdad? Se refleja a otros. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor y un saludito para cada uno de ustedes, un abrazo afectuoso y que la paz del Señor siga reinando en sus corazones. Bueno, los niños, los chicos adolescentes también pueden salir. Chicos adolescentes. Hace 8 días estuve compartiendo un tema acerca del arrepentimiento. ¿Sí me escuchan bien ahí? Lejito, ¿le podemos subir un poquito? Y vamos a terminar el tema hoy acerca del arrepentimiento versus remordimiento. Hemos hablado que Dios ha diseñado el arrepentimiento. ¿Para qué Dios diseñó el arrepentimiento? Para cuando nosotros los creyentes pecamos. Y el arrepentimiento lo que trae a un creyente es un crecimiento. Mientras que el remordimiento no trae crecimiento. El remordimiento lo que trae es culpabilidad, pero no nos deja crecer. Entonces la Biblia dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Y vimos algunos ejemplos de personas que tuvieron un arrepentimiento o remordimiento, que se sintieron culpables por su pecado, pero que no avanzaron en la relación con Dios, sino que murieron en su relación con Dios. Un ejemplo de ellos es Saúl, Judas, ¿cierto? Y vimos otros personajes donde se sintieron culpables por su pecado, pero en vez de llevar eso a una relación con Dios, lo llevó a una separación de Dios.
Entonces queremos ver hoy lo que es el arrepentimiento verdadero, pero vamos a orar antes para entrar en este tema. Oren conmigo, hermano. Señor, gracias por este buen momento que podemos sentarnos alrededor de tu palabra. Seas tú, mi buen Señor, quien nos da esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento y nos da luz para entender las verdades de tu palabra. Esas verdades que transforman, esas verdades que traen vida a nuestro ser. Señor, gracias por tu verdad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que toda fortaleza y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios sea derribado, sea destruido por el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, por favor, abra su Biblia conmigo allí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, yo busqué este texto en el griego al español, que es la Biblia interlineal. Ustedes la pueden buscar en Google, Biblia interlineal del griego al español. Y en el original dice así: que la profunda tristeza produce un cambio mental para liberación en el ser interior, para no estar sintiendo pesar o remordimiento. Vuelvo y leo esta definición, o más bien la traducción del griego al español. La profunda tristeza produce un cambio mental para liberación en el ser interior, para no estar sintiendo pesar o remordimiento. Entonces, lo que el original está diciendo es que cuando Dios produce una tristeza en nosotros por haber pecado, eso nos lleva a una mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, ¿qué trae al ser interior? Liberación. Trae liberación. Porque hay creyentes que no experimentan liberación. Porque simplemente tienen un remordimiento o una del mundo o según el sistema del mundo, no según Dios. Entonces, esto significa que arrepentimiento es un cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y está compuesta de dos palabras: meta, que es después, noeo, que es pensar o pensamiento después de, o cambiar de pensamiento, o cambiar de parecer después que se ha tomado una decisión. El arrepentimiento es cambiar mi pensamiento por el pensamiento de Dios. Entonces, arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar por la forma de pensar de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Dios le dijo algo interesante a ellos, el por qué ellos no se arrepentían. Vamos a Isaías 55, versículo 8 al 11. Isaías
55, versículo 8. Mire lo que dice Dios. Dice, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué nosotros pensamos diferente a Dios? Porque a veces tenemos una percepción de la vida diferente a Dios. Porque los pensamientos de Dios son diferentes. La forma de Dios ver la vida es diferente a la de nosotros. Y Dios está diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son que mis caminos más altos que vuestros caminos. Tremendo esto. Dice, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, realmente, ¿cuál es el pensamiento correcto? ¿El de Dios o el de nosotros? El de Dios. Porque el pensamiento de Dios es más, es puro, es perfecto. Y lo de nosotros, imperfectos. Nuestros pensamientos son muy bajos. Luego sigue diciendo, versículo 9. Ya lo leímos. Entonces, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué el arrepentimiento es volver a Dios? Es volver al pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un pecado como creyente, cuando cometo un pecado significa que estoy siguiendo mis pensamientos y no el pensamiento de Dios. Todo pecado es una decisión contraria al pensamiento de Dios. Cuando cometo un pecado estoy actuando de acuerdo a mi pensamiento. Entonces, arrepentimiento es volver a Dios, es volver a su pensamiento. ¿Por qué pecamos? Porque actuamos de acuerdo a nuestro parecer. Por eso pecamos, porque estamos de acuerdo a lo que pensamos. Por ejemplo, mentir. ¿Por qué mentir es pecado? ¿Por qué mentir es pecado? Porque Dios es verdad. ¿Alguna vez Dios dice alguna mentira? Jamás Dios dice una mentira. Entonces, ¿cómo es el pensamiento de Dios? Verdadero. ¿Por qué mentimos? Porque no tenemos el pensamiento de Dios. Entonces, en un momento dado dejamos de tener el pensamiento de Dios y pecamos. Ahora, la mentira es algo que es muy sutil para nosotros los creyentes. Si usted analiza, casi todos los días nosotros los creyentes podemos mentir. Mire, la sola justificación de algo, una excusa, es una mentira. No fue que no pude venir por eso, fue que no pude cumplirle por eso. Ahí ya hay una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Entonces, continuamente, nosotros los creyentes podemos estar mintiendo, y eso sí que es sutil en la vida de nosotros. Ay, pastor, fue que no, o es que hermano, mire lo que me pasó esto, pero realmente no fue así. Entonces, es una mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos actuando de acuerdo a qué? A nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos
Vamos a leerlo juntos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y quién? Y todos, ¿cuántos? Todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda, o sea, la segunda separación de Dios eterna. Mire, podemos mentir por cualquier cosa. Y si eso es una práctica en nosotros, ¿qué pasará entonces? ¿Dónde tendremos nosotros la parte? En el lago de fuego. Imagínense que uno pensando que va para el cielo y de pronto Dios nos guarda aparecer en el lago de fuego. ¿Y por qué Dios? Pero la Biblia dice, y todos los mentirosos. ¿Sabe, hermano? Quiero que usted le preste atención a eso si usted es creyente. Póngale cuidado a la mentira. Porque la mentira es muy sutil. Mire, nosotros podemos mentir por cualquier cosa. Y nos parece fácil. Nos parece una cosa insignificante. Pero ¿sabe que para Dios no? ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo y el pensamiento de Él es más alto que el de nosotros. Hay que prestarle atención a la mentira. Ojo, hermano, con lo que decimos. Cuando hablamos con otra persona, ¿qué le estamos diciendo? A veces por quedar bien, a veces porque no nos descubran, a veces por guardar la imagen, qué sé yo. Y estamos mintiendo casi continuo. Hay que prestarle atención porque la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte de fuego. Aquí el nombre no es un nombre de cristiano, sino es que realmente tengo el pensamiento de Dios. Entonces necesitamos volver, eso es volver a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con volver a tener el pensamiento de Dios. Es importante eso. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que no debemos negar? Que pecamos. No debemos negar, no debemos creer que el pecado es algo insignificante. No, el pecado es algo serio con Dios. ¿Sabe qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Usted dice, pero yo soy creyente. No importa. El pecado nos separa de Dios y de su comunión. Porque Dios dijo, el pecado ha hecho separación entre ustedes, entre mí y ustedes. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la comunión? Se corta la comunión con Dios por un pecado. Entonces, no debemos negar el pecado, ni esconderlo, ni minimizarlo. Ah, es que eso no es nada. Es que eso es algo pequeño, eso Dios ni se da cuenta de eso. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa con nosotros? Me engaño. Me estoy engañando a mí mismo y la verdad de Dios no está en mí. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pensar diferente en un momento dado, ese es el pecado.
En un momento dado podemos estar pensando diferente. Mire, hermano, el solo hecho. ¿Cuántos ya pecaron hoy? No levanten la mano. Pero el solo hecho de haber pensado mal de un hermano, eso es pecado. Si usted pensó mal del hermano, o le tiene cierta cosa, o envidia, o se cree más que otra persona, ¿por qué? Porque está pensando diferente a Dios. Y el pecado es eso, pensar diferente a Dios. Entonces, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha redarguido por pensar mal de otra persona? ¿A cuántos alguna vez el Espíritu Santo, estando usted acostadito, le hace sentir algo en su corazón? Estás pensando diferente a Dios. Y el Espíritu Santo le habla, le redarguya, estás actuando mal, estás pensando diferente. Y el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Entonces, como el pecado nos separa de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para volver a la comunión con el Señor? Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Qué es lo único que puede quitar el pecado? La sangre de Cristo. La sangre preciosa de Cristo puede quitar el pecado y volvernos a la comunión con Dios. Eso es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. Dice que nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero, ¿qué es necesario para que la sangre de Cristo nos limpie? ¿Qué es necesario? Que confesemos. Miremos el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer para estar limpios delante del Señor? Confesar el pecado. No tapar, no minimizar, no decir, no es que yo no he pecado, no es que eso es algo normal, eso es algo natural, eso le pasa a todo el mundo. No, hay que confesar el pecado para volver a restaurar la comunión con Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. La única manera de estar limpios continuamente es que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y para estar limpios necesitamos ¿qué? Confesar. Mire la importancia de confesar el pecado. Hay creyentes que tienen pecados no confesados. O sea que hace cuánto que no tiene comunión con Dios. Y él piensa que sí. Él piensa que tiene comunión con Dios, pero resulta que él no ha confesado un pecado. ¿Cómo está esa comunión con Dios? Bloqueada. Porque lo único que lo puede limpiar a usted y a mí es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero para eso hay que confesar el pecado. Hermano, no se acueste sin confesar sus pecados. Porque pecado no es solamente adulterar o emborracharse o robar o matar. No. Hay muchas cosas que son pecado. Todo pensamiento contrario a Dios es pecado. Le voy a poner un ejemplo. Alguien dice, no, yo no necesito congregarme. Un ejemplo, que piense así. ¿Ese es el pensamiento de Dios? ¿Dios dice que hay que congregarse? Sí dice, o sea, ese es el pensamiento de Dios. Cuando yo digo, yo no necesito congregarme, ¿qué le estoy diciendo a Dios? No me interesa su pensamiento. Eso ya es un pecado.
porque está pensando diferente a Dios. Entonces, la importancia de confesar nuestros pecados. No se acueste, hermano, ella el que está al lado suyo, no se acueste sin confesar sus pecados. Porque ahí estamos reconociendo que nos hemos apartado de su verdad y que queremos volver a Él. Yo quiero tener los pensamientos de Dios. ¿Cuántos luchan con los malos pensamientos? Creo que todos, ¿cierto? Estamos, David, que ese pensamiento no es de Dios, hay que sacarlo, hay que tener el pensamiento de Dios. Y estamos luchando continuamente, ¿verdad? Para que esos pensamientos no nos dominen, no nos controlen, sino que tengamos el pensamiento de Dios en nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted quiere vivir limpio de pecado? Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando alguien niega el pecado? ¿Qué pasa si yo digo, no, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo eso? ¿Qué pasa si niega eso? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Dice, y la verdad, y su palabra, ¿qué? No está en nosotros. Aquel que no reconoce su pecado le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. Pero además de eso dice que la palabra de Dios no está en el corazón de esa persona. Significa que ahí no hay ¿qué? Arrepentimiento. ¿Cuán importante es que nos examinemos, hermano? Que usted examine y yo examine mi corazón para saber qué es lo que hay ahí. Diariamente, confesar el pecado por pequeño que nos parezca. No justifiquemos nuestros pecados. Ojo, no los justifiquemos. Llamémosle al pecado como por su nombre, se llama pecado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Eva cuando le dijo, es que Dios dijo, y Satanás que le dijo, no moriréis? Dios les está mintiendo a ustedes. Y es lo mismo que Satanás hace con nosotros. Decirnos, Dios a ustedes les miente. Dios les dice mentiras, eso no es pecado, eso no es verdad. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Villavicencio, Comuna 8, Palabra de Vida Eterna, amados de Dios, ¿llamados a qué? ¿A qué nos ha llamado Dios? A nosotros como iglesia, llamados a ser santos. ¿Cómo se puede ser santo? ¿Cómo? Muy bien, teniendo el pensamiento de Dios. No hay otra manera. Usted quiere ser santo porque ha sido llamado a ser santo. ¿Qué necesita? El pensamiento de Dios. No hay otra manera de ser santos. Y dice la palabra que somos llamados a pensar como Dios. Somos llamados a pensar como Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente del Señor. Y esa persona que tiene el pensamiento de Cristo, entonces es una persona que puede tener seguridad en Él. Entonces, el arrepentimiento es a tener el pensamiento de Dios.
Cuando pecamos, Señor, dejé de pensar como tú piensas. Necesito volver a ti. Necesito volver a tener tu pensamiento. Segundo, el arrepentimiento incluye tener la seguridad de su perdón. ¿Qué necesitamos tener? La seguridad del perdón de Dios. Juan 1:9 dice, primera carta de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Fiel es que Dios cumple lo que promete. ¿Qué ha prometido Dios? Que Él nos ha perdonado ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. La seguridad del perdón está en que Cristo pagó un precio alto por su pecado. Mira, hay hermanos que cometen un pecado y no se sienten perdonados. A pesar de que piden perdón, ellos se sienten todavía ahí, están manchados. ¿Sí? Pero cuando usted confiesa su pecado, tenga seguridad del perdón de Dios. No siga ahí tirándole más mente a eso. ¿Será que Dios sí me perdonó? ¿Será que sí? Hay personas que no han podido perdonarse y que creen que Dios no les ha perdonado. Mire, hermano, la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar su pecado. Tenga la seguridad de que Dios te ha perdonado cuando usted ha confesado su pecado, para no tener remordimiento después. Entonces, debe creer que la sangre de Cristo es suficiente, hermano, para limpiar tu corazón de toda maldad. Yo no sé cómo se siente usted hoy. ¿Usted se siente limpio? ¿Se siente perdonado? Si no es así, tenga un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con estar seguro del perdón de Dios. Porque Cristo Jesús pagó ya un precio. Quiero decirle algo. Jesús arregló el problema de tu pecado en la cruz. El problema de su pecado ya fue arreglado. Pero usted debe tener seguridad en el perdón que Dios le ha ofrecido. Debe sentirse limpio, debe sentirse perdonado. ¿Sabe por qué es necesario esto? Para que su mente sea renovada. Si usted no se siente limpio y no se siente perdonado, se siente sucio y contaminado, ¿va a querer estar limpio? ¿Cuándo uno quiere estar limpio? Cuando está sucio. Pero cuando usted está limpiecito, cambiado, ¿usted busca enmugrarse? No, se cuida de enmugrarse. Cuando uno ha sido perdonado y limpio, ¿sabe qué pasa en la mente del creyente? Quiere estar sin contaminarse. Quiere estar. Eso lo va a experimentar, hermano. Cuando usted está seguro de su perdón, usted va a querer estar limpio, permanecer limpio su corazón, pero el resto, pues no. No va a estar querer sentirse limpio, sino que va a querer es más bien contaminarse. Pero si una persona dice, bueno, yo peco y le pido perdón a Dios. Digamos que hay una persona que dice, mire, yo estoy en Cristo, yo le pido perdón a Dios y yo peco diariamente y estoy pecando continuamente y le pido perdón a Dios. ¿Qué pensaríamos de esa persona? Ajá. Él dice, Dios me perdona, pero él sigue en lo mismo. No se ha arrepentido, no hay un arrepentimiento. Porque mire lo que dice el versículo 6. Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios
y andamos en nuestros pensamientos, o sea, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando una persona está continuamente tomando decisiones por lo que piensa, diferente a Dios, esa persona permanece ¿en qué? En tinieblas. Así diga que está en luz. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. La persona dice, no, yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios me perdona todos mis pecados, pero él sigue continúa ahí tomando decisiones de acuerdo a su voluntad. Esa persona está en tinieblas. Esa persona no conoce a Dios. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con andar en luz. El arrepentimiento tiene que ver con tomar el pensamiento del Señor y tomar decisiones por lo que Dios está diciendo. Tercero, el arrepentimiento tiene que ver con no proveer para la carne. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. 13:14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El arrepentimiento tiene que ver con no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Proveer es alimentar, es sustentar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Un creyente debe vivir arrepentido, o sea, no proveer para los deseos de la carne. Si alguien tiene un problema con la pornografía, un ejemplo, ¿qué debe de hacer? ¿Proveer o no proveer? No proveer. O sea, si le sale algo en el celular, ¿qué debe hacer esa persona? Quitar eso, anular eso, quitarlo de ahí, no mirarlo. ¿Para qué? Para que su carne no se alimente. Si alguien tiene problemas con el alcohol, si alguien tiene problemas con la adicción, el cigarrillo, qué sé yo, cualquier cosa, esa persona que tenga problema con determinada situación no debe proveer para su carne. ¿Por qué? Porque en el creyente hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. Pero si yo alimento la carne, ¿cómo se va a volver la carne dentro de mí? Se va a volver fuerte. Y no la voy a poder vencer porque está fuerte. ¿Pero por qué? Porque la estoy alimentando. Y dice que no debemos proveer sino vestirnos, cubrirnos de Cristo, o sea, de los pensamientos de Cristo. Esa es la tarea de nosotros. Tener los pensamientos del Señor, vestirnos de Cristo Jesús. Todos los días vestirnos de Él. No proveer. O sea, en otras palabras, deje morir la carne de hambre. Porque la carne se alimenta de ¿qué? De pecado. De eso se alimenta la carne. Entonces no proveamos. Esa es la parte de nosotros. Cuarto, el arrepentimiento tiene que ver con confiar en Dios por su provisión para santificarnos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Confiar en que el Señor está haciendo obra en nosotros. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿os qué? Os santifique. Por completo, ¿alguna parte o todo?
por completo. Y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado como irreprensible. ¿Para cuándo? ¿Sabe qué está haciendo Dios en nosotros? Y nosotros debemos confiar en la obra del Señor. Él nos está santificando. Si Él nos está santificando, ¿qué debo hacer yo si Él está haciendo la obra en mí? ¿No? ¿Qué? Resistir a lo que Dios está haciendo en mí. Ahorita cantábamos un coro. Aunque no pueda ver, estás obrando. Mire, hay cosas que nosotros no podemos ver de Dios, pero Dios está trabajando en nosotros. Y quiero que le diga, Dios está trabajando en nuestros hijos, en nuestra familia. Y usted dice, no, yo no veo nada. Dios está trabajando. Porque Él está haciendo una obra para que cuando Cristo venga, ¿cómo nos halle Él? Irreprensible. Quiere decir que no nos va a reprochar nada. No nos va a reprochar. Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿cómo nos va a encontrar? Limpio, santificado, porque Dios está haciendo la obra. Yo confío en la obra del Señor. Yo no confío ni en mí mismo. Yo no confío en mí mismo, pero yo confío en el Señor, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Qué precioso Dios. ¿Usted se imagina donde Dios no estuviera haciendo la obra? Yo creo que no habríamos ni uno acá. Pero Dios está haciendo la obra y confiemos en el Señor, hermano, que Él está haciendo la obra. Pero por otro lado, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Romanos capítulo 6, versículo 11. El trabajo es, una parte la hace Dios y otra parte la hacemos nosotros. A veces uno dice, Señor, cámbiame. El Señor está trabajando y uno no hace nada. ¿Cierto? El arrepentimiento tiene que ver con eso, hermano. También tenemos que colocar nuestra parte. Dice el versículo 11, no sé si alguien tiene la versión de Nueva Traducción Viviente y lee del 11 al 13. Amén. Mire, hermano, ¿sabe qué nos dice la Biblia a nosotros los creyentes? No dejen que el pecado los controle. Mire, Dios trabaja en nosotros, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo no voy a permitir que el pecado me controle, porque Dios me ha dado libertad. Y la libertad que Dios me ha dado en Cristo es la libertad de decirle no al pecado. Esa es la libertad. ¿Quiénes son dominados por el pecado? ¿Quiénes? ¿Ah? Aquel que no está arrepentido. El pecado lo va a controlar todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero ahora el Señor dice, ustedes considérense muertos al pecado. Cuando a mí me llega una tentación, yo digo, yo estoy muerto. Me considero muerto al pecado. Pero eso tiene que ser una constante, no un momento, no en una tentación, sino todo el tiempo, hermano. Usted ya no vive, pero ahora vivimos para Dios. Considerémonos muertos al pecado, porque usted y yo ya no vivimos,
Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. Y ese es el arrepentimiento. Los creyentes deben vivir arrepentidos. El arrepentimiento no fue solo una sola vez cuando creímos en el Señor. El arrepentimiento es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y saben, si tenemos los pensamientos de Dios, vamos a experimentar poder. Y vamos a experimentar una vida abundante en el Señor. Y si no proveemos para la carne, esos pensamientos para la carne, no los proveemos, hermano, vamos a vivir una vida como a Dios le agrada. Cuando el Señor venga, nos hallará con mucho fruto. Va a haber mucho fruto que le vamos a presentar al Señor. Pero si no, ¿qué fruto le vamos a presentar al Señor? ¿Qué fruto? Quiero animarlo a tomar los pensamientos de Dios, hermano. A que no vivamos más en nuestros pensamientos. Siempre piense, cuando usted peca y algo le llega a su corazón, estoy pensando de acuerdo a mi parecer. Eso es lo que está pasando. Estoy pensando de acuerdo a lo que yo pienso y creo. Pero el arrepentimiento es volver a Dios. Volvamos a Dios, hermano. Volvamos al Señor para vivir una vida agradable al Señor. Vamos a entonar esta canción. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y le decimos al Señor: Señor, quiero enamorarme, quiero que me enseñes a vivir. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus Oh, sí, Señor. Que nuestra vida sea como un perfume a tus pies. Enséñanos a vivir la vida. Ore por el hermano que está al lado suyo. Dile: Señor, ayuda a mi hermano. Ayúdalo. Oramos por él. Tal vez él está viviendo en su pensamiento. Está viviendo de acuerdo a su parecer. Es necesario que el pensamiento de Dios esté en él.
quien pueda vivir en un arrepentimiento, en un cambio de mentalidad. Que sea un creyente fructífero, creyente que da fruto. O bendecimos cada varón, cada mujer, cada niño, cada adolescente, cada joven. O bendecimos. Tu palabra es la verdad. Tu palabra permanezca en su mente. Tu palabra permanezca en su corazón. Señor, sánalo. Todo pensamiento contrario a Dios, derríbalo, destrúyelo. Todo pensamiento contrario a Dios, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento contrario sea destruido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Se derriba todo pensamiento contrario que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios para impedir que cumpla el propósito de Dios. Ese pensamiento sea destruido, sea derribado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gracias por tu palabra. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Que podamos amar al Señor cada día, vivir en arrepentimiento y vivir santificados por el Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Viene Dianita, ella tiene unos anuncios. Gloria a Dios. Buenos días.